Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en la lección anterior. Primero hablamos de notación de conjuntos, que venía a ser la representación de conjuntos o el nombrar conjuntos a través de letras del abecedario, por ejemplo A, B, C, Z, etc. En el caso de determinación de conjuntos habíamos visto que se pueden expresar los conjuntos de dos maneras: por extensión, cuando nombrábamos a todos los elementos, y por comprensión, cuando enunciábamos las características comunes a los elementos. Tenemos por ejemplo aquí por extensión el conjunto D con sus elementos 3, 4, 5, 6 y 8, y por comprensión se puede expresar de 2, 3, 4 o más maneras algunas veces. Por ejemplo, en este caso el conjunto D, que por extensión le hemos nombrado como 3, 4, 5, 6 y 8 a sus elementos, por comprensión podría ser de esta manera: x tal que x pertenece a los naturales, tal que x es mayor o igual que 3, menor o igual que 8, o también de esta otra manera, en la cual nos dice que x es mayor que 2, pero menor que el 9. Cardinal de un conjunto en realidad se refiere a los elementos que tiene cada conjunto, nada más. En este caso, en el ejemplo que tenemos, 3, 4, 5, 5, 6 y 8, el cardinal del conjunto, que se representa de la siguiente manera, pues equivale a 5. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 8. No contamos dos veces al número que se repite, solo se cuenta una sola vez. Clasificación de conjuntos es lo que corresponde a la presente lección. Y vamos a ver según el número de elementos que vamos a tener al conjunto finito, al infinito, al vacío, al unitario y al universal. Conjunto finito pues tiene una cantidad limitada de elementos, el infinito tiene una cantidad ilimitada de elementos, el vacío obviamente no tiene elementos, el unitario fácil tiene un solo elemento y el universal contiene a todos los elementos de una situación en particular. Vamos a ver ahora sí a detalle cada uno de los conjuntos. Tenemos primero el conjunto finito. Bueno, nos han dicho que tiene una cantidad limitada de elementos. Vamos a ver ejemplos. X tal que X es hijo de Jacob y Raquel. Estamos determinando este conjunto por comprensión, ¿verdad? ¿Cómo sería por extensión? Pues aquí lo tenemos. Los hijos de Jacob y Raquel son José y Benjamín. Y el cardinal del conjunto B sería 2, porque solamente 2 son los elementos que forman parte del conjunto B. Siguiente ejemplo. Nos dicen que el conjunto C está conformado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Si lo expresamos por comprensión sería x tal que x es impar, x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 9. También lo podríamos expresar de la siguiente manera: x tal que x es impar, x es mayor o igual que 1, pero menor que 11. El cardinal del conjunto C, pues los elementos de C son 5, por eso hemos puesto el número 5. Conjunto infinito. A diferencia del conjunto finito, sabemos que la cantidad de elementos es ilimitada. Como ejemplos tenemos aquí x tal que x pertenece a los naturales y x es mayor que 2. ¿Cuáles son los mayores que 2? El 3, el 4, el 5, hasta el infinito. En el caso del conjunto C también es un conjunto infinito porque nos están diciendo que está conformado por los elementos 1, 3, 5, etc. ¿Cómo se expresa por comprensión? Sencillo, ¿no? X tal que x es impar y x es mayor o igual que 1. En el conjunto D nos están expresando 2, 4, 6 hasta el infinito. Es similar al ejemplo C, sin embargo ahora hablamos de los pares para expresarlo por comprensión. X tal que x es par y x es mayor o igual que 2. Tenemos al conjunto vacío, el cual no tiene elementos. Y tenemos aquí un ejemplo. X tal que x es un número par que termina en 3. Obviamente no hay número par alguno que termine en 3, por eso le hemos puesto aquí que el conjunto A es vacío. Se puede expresar de esa manera o también se puede expresar de la siguiente manera. A igual, abrimos llaves y dentro de las mismas no colocamos nada, lo dejamos así nada más para que se sobreentienda que ya estamos hablando del conjunto vacío. Segundo ejemplo, x tal que x es un número impar que termina en 2. Tampoco existe un número impar que termine en 2, por eso le hemos puesto que es un conjunto vacío. Ya sabemos que se puede expresar de dos maneras. Y vamos con el caso C. Nos dice x tal que x es un automóvil que se desplaza a la velocidad de la luz, lo cual tampoco existe. Tenemos a continuación que si a nosotros nos ponen, como estamos viendo aquí, en la parte C, al final ya le hemos puesto dentro de las llaves al símbolo del conjunto vacío. Eso está mal si tú quieres decir con ello que estás hablando de un conjunto vacío. Cuando tú ya dentro de las llaves le pones un elemento, estás hablando ya de un conjunto unitario. No te vayas a confundir, por favor.
Conjunto unitario, sencillo, tiene solo un elemento. Ejemplos: x tal que x es un satélite de la Tierra, ya sabes que es la Luna el único satélite. X tal que x es número natural, x es mayor que 2 y menor que el 4. El único que cumple es el 3. X tal que x pertenece a los naturales, tal que x menos 2 es igual a 4. ¿Quién cumple? El 6. Y en el conjunto D tenemos x tal que x pertenece a los naturales, x menos 3 es menor que 2. En este caso, los que cumplen son 3 y 4. ¿Qué sucedió aquí? Obviamente en este caso estamos hablando de un conjunto que no es unitario. No te vayas a confundir cuando te dan los ejemplos, tienes que desarrollar bien, por eso te estoy dando estos casos, para que aprendas a diferenciar cuando es un conjunto realmente vacío y cuando es un conjunto realmente unitario. Por último tenemos al conjunto universal, que contiene a todos los elementos de una situación en particular. Por ejemplo, tenemos al conjunto A, que está conformado por los elementos José y Benjamín. Y el conjunto universal nos dice que x tal que x es hijo de Jacob. ¿Cómo expresamos esto? Sencillo. Aquí vamos a colocar en el conjunto universal todos los hijos de Jacob. Y dentro del conjunto A vamos a colocar a José y Benjamín. ¿Quiénes son los demás hijos de Jacob? Aquí los tenemos. Tenemos el conjunto B conformado por los elementos 1, 2 y 3. Y el conjunto C conformado por los elementos 4 y 5 y 6. ¿Cómo sería el conjunto universal? Sencillo, lo expresas de la siguiente manera. X tal que x pertenece a los naturales, x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 6. Aquí tenemos otra manera en la cual podemos expresar por comprensión. X tal que x pertenece a los números naturales, x es mayor o igual que 7, pero mayor o igual que 1, pero menor que 7. Finalmente aquí tenemos unos ejercicios. Vamos a desarrollar en esta parte, nos dice relaciona los conjuntos según su clasificación y nos están dando. Lo que tenemos que hacer es enlazar. Vamos a desarrollar el primer conjunto. El conjunto A, x tal que x es una vocal del abecedario. ¿Cuáles son las vocales del abecedario? Aquí las tenemos. Por lo tanto estamos hablando de un conjunto finito. El conjunto B nos dice que x tal que x es un número natural, x es mayor que 5 pero menor que 6. ¿Quién cumple con esta condición? Ninguno, ¿verdad? Muy bien, conjunto vacío entonces. En el conjunto C nos están dando 4, 4, 4 y 4. Nos estamos dando cuenta que es un conjunto unitario. El mismo elemento se está repitiendo varias veces, es el 4. En el conjunto D nos dicen x tal que x es natural, x es mayor que 4. Va a cumplir el 4, el 5, el 6. Estamos hablando de un conjunto infinito. En la parte 2 vamos a identificar la proposición verdadera sabiendo lo siguiente. Nos dicen que el conjunto G está conformado, primero nos dan una condición, x cuadrado más 1 tal que x pertenece a los naturales y además nos han dicho que x es mayor o igual que 2 pero menor que 6. ¿Qué hacemos en este caso? Sencillo, ¿verdad? Primero nos van a dar 5 opciones. En la primera nos dicen que G tiene 5 elementos para nosotros identificar justamente la proposición verdadera. En la segunda nos dicen que la suma de elementos de G es 14. En la tercera nos dicen que la suma de elementos de G es 58. En la cuarta nos dicen que el conjunto G está conformado por los siguientes elementos, 2, 3, 4 y 5. Vamos a resolver para ver cuál de las 4 proposiciones que eran es verdadera. Desarrollamos entonces, tenemos aquí el conjunto G, ya sabemos que esta es la condición. Vamos a empezar a trabajar con lo que hemos empleado aquí con morado. Sabemos que los elementos que cumplen con la primera parte son 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Qué hacemos con estos números ahora? Fácil, los elevamos al cuadrado y le sumamos 1. De esta manera tenemos a los elementos del conjunto G, que son el 5, el 10, el 17 y el 26. Con esto damos por hecho de que la opción 4 es falsa. ¿Qué más tenemos aquí? Nos decían en la opción 1 que tiene 5 elementos, también es falso. La suma de elementos de G es 14, también es falso. La opción 3 es la verdadera porque la suma de los elementos de G sí da 58. Finalmente en esta practiquiz vamos a poner a prueba lo que has aprendido en la siguiente lección. Gracias por tu atención, Dios te bendiga.